Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Casi terminamos la carta, pero no pude avanzar mucho. Iba a tomar todas las instrucciones de Pablo todas juntas, pero no se pudo cuando me puse a estudiar y empezar a definir. Entonces, solo 2 versículos, Primera Tesalonicenses capítulo 5, 12 y 13. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13. Y vamos a ver algunos otros pasajes. Si usted tiene su lapicero y tiene su hoja, sí hay 2 otros textos importantes que vamos a comparar con este, o 3 textos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Yo creo en la democracia como forma de gobierno, más o menos. Creo en una república representativa, ¿verdad? Pero hay peligros en un mal concepto democrático, porque una cosa es decir que todos somos iguales bajo la ley y la Constitución, pero otra cosa es no poder reconocer diferencias de dones, talentos y roles. La Revolución Francesa trató de reducir a todos, desde el rey hacia abajo, en simple compadre. Hoy en las escuelas muchas veces no quieren reconocer mucho el que gane la carrera, sino que se les da a todos un premio de participación. ¿Qué es el problema con reconocer que Dios hizo que otros puedan correr más rápido que otros? Yo no veo por qué eso denigra a los lentos como yo. En la iglesia hay una tremenda igualdad de todos. Todos somos pecadores redimidos por una misma gracia, por un mismo Señor Jesucristo, dotados de un mismo Santo Espíritu. Y Dios quiere que también se reconozca y se respeta su forma de organizar su iglesia. Nosotros no tenemos la libertad de ser iglesia como nos parezca. Y es por eso que en versículo 12, tenga sus Biblias, porque vamos a ir palabra por palabra. Pablo dice, os rogamos, a pesar de todo lo bueno que ya estaba en la iglesia de Tesalónica, estaban comenzando algunos problemitas. Era una iglesia muy joven, una iglesia muy recién plantada, pero ya había surgido el problema de escatología que vimos en el sermón pasado, y aquí parece que hay otra confusión. El problema común de todos los siglos de la iglesia, que es la relación entre los líderes de la iglesia y los miembros de la iglesia. Y es por eso que Pablo dice, os rogamos, les ruego. ¿Por qué? ¿Por qué les ruega? ¿Sabe por qué, hermano? Porque el éxito de su misión depende de lo que va a decir ahorita. ¿Qué ruega? Que reconozcan y que tengan en estima. Versículo 12, versículo 13. Que reconozcan y que también tengan en estima. Este reconocer, nosotros usamos el término de 2 maneras en español. Se reconoce, es que lo reconozco, ¿verdad? Sabe quién es. Pero también nosotros decimos, hay que reconocerle su esfuerzo. Y ese es el uso que
se emplea aquí es más que conocer a alguien, es apreciar, es recibir su trabajo. Cuando Pablo dice, pido que reconozcan, no está diciendo que sepa quién es Guillermo Green. Ahora, es necesario decir primero lo que no es reconocer a un líder. Y aquí, cuando hablamos de los líderes, estamos hablando del hermano Marcelo, de Jeffrey, de Esteban, de Guillermo, de Juan Carlos, ¿quién más? Y de Max. Estamos hablando de los ancianos y los pastores. Pero hay que decir lo que no es, porque hay malos entendidos también en cuanto a esto, hermano. Primero, reconocerle al líder de la iglesia no quiere decir que él tenga privilegios especiales, como por ejemplo, manejar el dinero de la iglesia. Hay iglesias donde el pastor maneja los diezmos. El pastor recibe las platas. El pastor decide y no decide sobre qué se hace y lo que no se hace. Eso no es lo que quiere decir esto. Y de hecho yo no manejo un centavo de la iglesia de Pacto de Gracia. Otra cosa que no significa reconózcale porque tienen pomposidad. Yo conocía un caso de un pastor que llevaba sus 2 hijos grandes atrás como guardaespaldas. Yo creo que hasta armado andaban. Y cuando entraban en un cuarto, entraba con los guardaespaldas con pomposidad. No. Esto no es lo que Pablo está aconsejando. Tampoco quiere decir que el pastor dispone del uso de los bienes de la iglesia. Muchas veces las personas, porque están mal acostumbrados en la cultura en que estamos, me preguntan a mí, pastor, ¿me presta tal equipo? Y yo les tengo que decir, yo no dispongo, es la congregación y hay un orden y más que todos los diáconos que disponen los bienes de la iglesia. El pastor no dispone los bienes de la iglesia. Tampoco reconocer y tener en estima al pastor o al anciano, tampoco es excusa para flojera o desobediencia. Échese para atrás un solo libro, al puro final de Colosenses. Y vea lo que Pablo dice a toda la iglesia en Colosenses 4:17. ¿Lo tienen? Colosenses 4:17. Vea lo que dice, vea qué vergüenza. Porque Pablo se lo dice a la congregación entera. Decida Arquipo. Arquipo era el líder en la iglesia, uno del grupo pastoral. Decid a Arquipo, mire que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Estaba dejando caer la bola. Arquipo estaba aperezado, ¿cómo se dice? Aperezado, pereza. Adelántese a 1 de Timoteo, capítulo 5. ¿Sabe qué es mi queja, hermanos? Cuando hay desobediencia en el liderazgo de la iglesia, demasiadamente fácil, abandonamos todo, tiramos la toalla y simplemente nos vamos. Vea lo que Pablo le dijo a Colosenses. No, dígale a Arquipo y téngalo comprometido. Y vea lo que dice en 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Eso es lo mismo que está diciendo en Tesalonicenses. Reconózcales y téngales en estima. Pero baje a versículo 20. A los que persisten en pecar, al anciano que persiste en pecar, repréndalos delante de todos para que los demás también teman. Oiga usted.
Entonces, hermanos, vamos a quedar claros. Estimar y respetar y reconocer y sujetarse a los pastores y ancianos no es excusar flojera, desobediencia, vagabundería. ¿Estamos claros? Porque todo el resto de lo que vamos a decir depende de que estemos claros en esto. Entonces, sigamos. Reconocer, entonces, es recibir su trabajo. Necesitamos pensar en esto, hermanos. Ustedes y yo. ¿Cómo se recibe el trabajo de un pastor? Yo calculo que invertí 50 horas en la conferencia sobre masculinidad. De las 100 personas de nuestra iglesia llegaron 10 adultos y otros 10 jóvenes y niños. Pregunto, ¿usted considera que eso es recibir los esfuerzos de su pastor? Había unos pocos más en línea. A todos los ancianos que dan clases aquí adelante o que predican, no les cae mal un muchas gracias cuando dan una clase, etcétera, pero nos interesa mucho más su asistencia, su participación. Fíjese de lo que Pablo no dice felicítelos. Dice reconozca y honre, estime. El reconocimiento de la estima de que habla es mucho más significativo. Y yo voy a hablar por mis hermanos ancianos que dan clases. Vieras qué aburrido. Ahora estoy hablando como humano. Vieras qué aburrido cuando nadie se prepara, nadie lee la ley. Ahora sí, ya. Por lo contrario, hermanos, qué emocionante es ver a algún hermano, alguna hermana, escuchar un sermón, recibir una clase, acatar un consejo, salir y actuar, poner en práctica en su vida eso. Eso es reconocer, eso es estimar, hermano. Pablo menciona 3 cosas, cómo reconocemos al liderazgo de la iglesia. El primero es el trabajo. El término que Pablo usa es aquel trabajo, se arrolla las mangas, se ensucia las manos, se suda. Es labor, es esfuerzo. Muchas personas no saben o no toman el tiempo de reflexionar sobre el trabajo de pastor, de anciano o de diácono. A veces las personas
quieren que yo hable en algún, ¿verdad? En algún circunstancia. Vaya usted qué habla. Como que uno no se prepara para esto. Yo no soy bueno para subir en una plataforma y hablar así, extempore. Yo no soy bueno para eso. Yo necesito prepararme. Y no sé cuántos hermanos piensan durante la semana y oran por el pastor que está leyendo, estudiando, preparando. ¿Cuánto tiempo cree que lleva esto? Hasta a manos los escribo. Todos los ancianos de la iglesia continuamos estudiando lectura. Aún antes de una visita pastoral, sacamos la Biblia, pensamos en el asunto, buscamos pasajes apropiados, oramos al Señor. Entonces, reconocer el trabajo del pastor y los ancianos, hermanos, es hacer su parte. ¿Cuál es su parte? Bueno, estoy seguro que si usted oró por mí durante toda la semana pensando en mi trabajo de sermón, le va a costar más simplemente quedarse en casa un domingo, porque se presentó alguna cosilla, entonces no, me voy a quedar. Después de orar por su pastor toda la semana para que preparara un buen mensaje, tendría que tener corazón de piedra. Estar orando por mi trabajo y después ignorar lo que yo preparé. ¿Qué significa como familia? Padres, madres. No agarrar sábado tarde en la noche para inventar fiestas y noches tardes para que se acuesten tardísimo los chicos, amanecen con el pelo parado y los ojos rojos y meterlos rápido en el bus o en el carro para llevarlos rápido al culto y esperar la hora de café para que tengan algo de comer. Eso no es hacer su parte. Reconocer y estimar el trabajo de los líderes de la iglesia es poner la parte suya de la iglesia, porque este es un conjunto. Segundo, reconocer y estimar los que presiden, y fíjese lo que Pablo dice después. ¿Qué dice después? Los presiden, ¿qué? ¿Qué dice? En el Señor. Ojo, Jesucristo quiere una iglesia organizada para avanzar su reino. Todo esto se trata del rey. Todo esto se trata del capitán, no de los líderes. Vamos para atrás, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Lo tienen? Él mismo está hablando de Jesús. Efesios 4, 11. Él mismo es Jesucristo. Él mismo constituyó a algunos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, hay una tarea específica y retadora que todos tenemos. Usted tiene su parte, yo tengo mi parte. Los pastores y los maestros presiden
como portadores de la palabra de Jesucristo. Y es por eso que presidimos en el Señor, no en nuestra propia opinión, por lo menos no debe ser. Los líderes no deben presidir en su propia opinión, sino en el Señor. Y cuando los líderes de la iglesia enseñan, exhortan y llaman conforme a la palabra, ¿quién es? ¿Quién es el que nos está llamando? Es Jesucristo mismo. Ahora, hermanos, seamos sinceros. Yo sé que nos cuesta creer y aceptar que es Cristo mismo que habla. Cuando don Guillermo dice, no falten al culto. Yo sé que nos cuesta. Nos cuesta creer que es Jesucristo mismo que esté diciendo, no olvide memorizar su versículo. Pero hermanos, si Guillermo cita el cuarto mandamiento, por ejemplo, guardarás el día de reposo, o si Guillermo está fielmente citando Hebreos 10:25, no dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre, entonces es Jesucristo, por más fea que sea esta cara. Y si Salmo 119 dice, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti, y sea quien sea que lo diga, es Jesucristo que lo está diciendo. Cuando Dios dice, yo soy padre de huérfanos, defensor de viudas. Y cuando Santiago dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta, delante del Padre, dice Santiago, recordando las palabras del Antiguo Testamento, visitar a las viudas y a los huérfanos de las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo, es Jesucristo que lo está diciendo. Querido amigo, escuche bien lo que te voy a decir. La idea de poner a hombres pecadores con muchos defectos a presidir en la iglesia no fue mi idea. No fue mi idea. No fue idea de ningún hombre. Yo preferiría sentarme con ustedes y que la gloria de Dios bajara cada domingo a presidir este culto. Y que Dios mismo nos hablara palabras perfectas. Yo preferiría eso 1000 veces. Pero fue la voluntad de Jesucristo organizar su iglesia, llamando a ciertos hombres como pastores y ancianos. Y siendo así, hermanos, esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Y necesitamos hacer lo mejor que podamos. Líderes, intentando ser fiel a Cristo en su trabajo de enseñar, presidir, trabajar y guiar. Y una congregación intentando ser obediente a Cristo, respetando y aceptando el liderazgo de los que Cristo ha llamado. Presidir implica algunas cosas. Entre otras cosas, implica, hermanos, que la iglesia es una institución formal. Una institución formal. Y esto concuerda con la enseñanza del pacto en toda la Biblia. Desde el principio de la Biblia en adelante, Dios se relaciona con su pueblo formalmente a través de pacto. Y los pactos tienen partes, estipulaciones, reglamentos, quienes sean responsables, cabezas de pacto. Presidir significa que la iglesia es una institución formal
y como institución tiene oficiales y tiene ceremonias. Nosotros tenemos dos principales, la cena y el bautismo santo. Como institución tiene una identidad concreta, no se puede presidir sobre un desorden. Ahora, lamentablemente la iglesia, hay que hablarlo claro, la iglesia evangélica en Costa Rica, no todas, pero en gran medida, se ha paseado en este punto de la iglesia como institución con membresía. ¿Cómo se puede presidir sobre un caos? Sobre personas que creen que llegan y se van sin ningún compromiso con una institución, con oficiales. Y eso es lo que se ha promovido en Costa Rica. Muchas iglesias tienen conceptos flojísimos de membresía. Ahorita en la clase de membresía les repartí el pacto que todos ustedes, espero que todos, tal vez los más viejos, no lo tuvieron. Pero nosotros tenemos un pacto que se firma cuando se toma membresía. Ahora Pablo dice, tengan en estima los que presiden en plural. Y eso es sumamente importante. No preside un dictador en la iglesia. Aquí, en una forma muy de paso, aquí está el gobierno presbiteriano. Porque los que presiden como concilio, como consejo. Pablo no dice, sométase al que preside sobre ustedes. No, desde el principio la iglesita en Tesalónica, por más tierna y joven era, tenían varios que presidían. Era un consejo de ancianos. Y se preside no para sentirse bien, no para echarse flores, no para figurar delante de un público. Se preside para la gloria de Cristo en todo momento. Y pueden equivocarse los líderes. Y ya leímos lo que se hace en ese caso. Se le llama la atención. Y nuestro gobierno presbiteriano tiene formas muy buenas para también asegurar que se presida para la gloria de Cristo y de acuerdo a su palabra. El tercero, amonestan los que amonestan. Ahora sí llegamos a la parte fea. No, espere. Tal vez no sea tan feo. Recuerde qué pasó en Sinaí. ¿Todos recuerdan? Dios congrega a su pueblo delante del monte santo. Se preparan, se pone una cerca para no acercarse. Empieza a temblar la montaña. Bajan rayos, humo, truenos, el sonido de la trompeta y habla Dios. ¿Y qué pasó cuando Dios habló en voz propia? ¿Qué pasó con el pueblo? Se espantaron y corrieron y le dijeron a Moisés, Moisés, por favor, que Dios no nos hable, nos da demasiado terror, háblanos tú de parte de Dios. Y Dios concedió. Dios dijo, está bien, Moisés puede hablar de mi parte. Así que, hermanos, la iglesia debe recibir a los hombres que les amonestan como muestra de la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios, el Dios Santo, amonesta directamente, se abre la tierra y se traga el pecador. Cae fuego y consume, incinera. Dele gracias a Dios que ningún pastor puede hacer que se abra la tierra y se trague pecadores. Por más que quisiéramos,
de vez en cuando. Misericordia. Misericordia. Que otro pecador, hermano, que otro pecador esté aquí en el mismo camino de santificación que todos. Tenga en estima los que los amonestan. ¿Cuál es la forma de estimar a los que amonestan? Hebreos 13 es el último pasaje que vamos a comparar. Hebreos 13 habla lo mismo que Pablo está diciendo aquí. Hebreos 13, 17. ¿Lo tiene? Esto es importante. Esto es lo que este versículo expresa, hermanos. Por favor, tome de corazón. Porque yo sé que todos los líderes de esta iglesia comparten este sentir. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Querido hermano, ¿entiende usted la carga puesta sobre mis hombros? Tener que dar cuenta por su alma el día de juicio. ¿Usted entiende esa carga? No la entiende porque no la tiene, pero trate de entenderlo, porque mis hermanos ancianos comparten esta misma carga, como quienes que tienen que dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Los que llevamos una tremenda responsabilidad, es posible enojarnos, frustrarnos, presionarnos. ¿Y qué es lo que más entristece a los que llevan esta carga, hermano? ¿Qué es lo que más entristece a los que llevamos esta carga que de tener que dar cuenta por sus almas el día de la venida de Cristo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pongan atención lo que voy a decir. ¿Qué es lo que más entristece a los que tenemos que dar cuentas, hermanos? Cuando los hermanos usan de pretextos que todos sabemos que son excusas infundadas. Por lo menos de mi parte, no sé, los otros hermanos tendrían que decir. La meta de todo esto de iglesia, hermanos, es la gloria de Cristo y el avance de su reino. Y ni yo ni usted debe estorbar. En la familia, cuando los ancianos exhortan a los padres que sean conscientes en dirigir su hogar conforme a la palabra de Dios, congregando a su familia el domingo, estudiando la palabra de Dios. No estorbe el avance del reino de Dios. Joven, pasando años y años y años en clases, pasando la adolescencia, apenas saliendo con las notas, no aprendiendo nada más, porque botó todo su tiempo en videojuegos, viendo tonteras, haciendo tonteras, durmiendo mucho. Joven,
Usted se está preparando para servir al Rey de Reyes. Y durante este tiempo, muchos jóvenes cristianos se han preparado para muchas cosas. No solamente lo que se aprende en el colegio. No estorbe la obra de Cristo en usted. Ocupamos maestros para este colegio. ¿Cuántos jóvenes están preparándose mentalmente, espiritualmente, pensando cómo he de servir yo en el reino de Dios, etcétera? Y se podría multiplicar todos los ejemplos que usted quiera. Hermanos, vamos a concluir. ¿Cuál es el punto de todo? El punto es que Cristo ha dado pastores, ancianos y maestros a su iglesia, no como un fin. El punto no es que haya una congregación con un pastor y con algunos ancianos. Ese no es el punto, hermano. El punto no es que estemos aquí viéndonos. El punto es que Cristo está avanzando su reino en este mundo y su iglesia, nosotros, su iglesia es la punta de lanza, junto con la familia cristiana. El punto de todo esto es que la iglesia, las familias, los cristianos necesitamos estar movilizados en función del reino de Jesucristo. El pecado en nosotros lucha en contra de la gloria de Dios. Nos vuelve individualistas, nos vuelve egoístas, nos vuelve tercos y endurecidos, queriendo solo vivir para el presente y no para la futura gloria del reino de Jesús. Y el mundo no nos ayuda. Si estamos entregados al mundo, obviamente estamos siendo perjudicados también. Hoy, hermano, por favor, pensemos en grande. Pensemos en grande. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué pacto de gracia? ¿Por qué su familia ha sido llevados a los pies de Cristo? ¿Y por qué Dios trajo tu familia a esta congregación? ¿Por qué? ¿Por qué SECRE? ¿Por qué Dios ha permitido tener la editorial Clear? Hermanos, tenemos una misión importante en el plan de Dios. Y todos tenemos una parte en esa misión. Los líderes servimos en una forma que ya hemos explicado. Y cuando líderes y congregación se someten a la voluntad de Jesucristo, habrá gran bendición para su iglesia. Fíjese en versículo 13, cómo termina. Dice Pablo, tened paz los unos con los otros. Sabe, hermano, la paz de Dios será nuestro premio. Dijimos al principio de este culto que esta es una reunión de renovación de pacto. Y así es. Nos congregamos delante del Dios de pacto para renovar nuestro compromiso con Él. Él nos ha dicho que nos perdona, nos recibe en Jesucristo. Dios ha sido fiel. La palabra de Dios no falla. Ahora nos toca a nosotros responder. Cada uno con Dios, respóndale en su corazón. La respuesta correcta es: heme aquí. Heme aquí, haz tu voluntad. Los líderes con el pueblo de Dios, queridos hermanos, les llamo, hermanos ancianos, les llamo a que nosotros renovemos pacto con la iglesia del Señor. Creo que hablo por todos. Nos volvemos a comprometer delante de Dios con trabajar, presidir y amonestar para la gloria de Cristo. Pueblo, como reunión de pacto es correcto que el pueblo se comprometa con sus líderes que Cristo ha establecido.
Y cada uno debería decir, prometemos reconocer y estimar a los que trabajan, presiden y amonestan. Y sigamos adelante. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por los líderes que tú nos has dado. Gracias porque nos incorporas en tu misión. Ayúdanos a entender que es un privilegio, no una carga. Bendícenos, Padre. Perdona nuestras fallas. Lima las asperezas. Pula lo que se necesita. Y recibe toda la honra y la gloria cuando trabajamos, presidimos, amonestamos y todos teniendo paz unos con otros. A ti sea toda la honra y la gloria. Amén.